El eco del nombre de León vibró con una intensidad que conmovió corazones, proclamado desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Para muchos, aquel nombre irrumpió como un relámpago inesperado. El rostro de alguien apenas conocido, una elección que parecía desafiar toda predicción. Pero no pasó mucho tiempo antes de que cardenales de todos los rincones del mundo comenzaran a desentrañar lo que realmente ocurrió tras las puertas del cónclave. No hubo divisiones, ni fracturas, ni batallas por el poder. Lo que reinó fue un acuerdo sereno, una fe compartida, una decisión forjada, según ellos, en la calma de la oración, la claridad espiritual y la unión de corazones. Desde fuera, el mundo vio a una iglesia que parecía haber apostado por lo imprevisible. Pero quienes estuvieron dentro contaron otra historia. La elección de León XIV no fue una irrupción, sino una confirmación. No fue una sorpresa. Fue una voz que ya resonaba en lo más hondo de nuestros corazones, expresó con emoción un cardenal latinoamericano. Desde el sur de Europa, otro añadió ante los micrófonos: no buscamos un líder político. Elegimos a un hombre cuya fe camina, alguien que no anhela poder, pero despierta confianza. La rapidez con la que se alcanzó la mayoría, en menos de 24 horas, fue para muchos un signo luminoso de unidad en el colegio cardenalicio. En un mundo fracturado por tantas divisiones, esa armonía fue lo que más asombró. Antes de continuar, me gustaría saber ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El nuevo Papa, nacido en los Estados Unidos pero moldeado pastoralmente en los caminos del Perú, parecía encarnar un puente entre el norte y el sur. Hablaba varios idiomas, pero su mayor don era escuchar antes que proclamar. Conocía la teología de las aulas, pero amaba la sabiduría que brota de los pueblos. En una rueda de prensa, un cardenal brasileño compartió con entusiasmo: esta elección no rompe con nada, solo da continuidad a lo que el Espíritu ya estaba tejiendo. No hay grietas, hay un camino que sigue. Esa frase, repetida en tantas lenguas, dio la vuelta al mundo. Pero esa continuidad no es un eco del pasado, sino un paso hacia adelante. No se trata de aferrarse a lo establecido como si fuera intocable, sino de avanzar con el mismo latir. Una iglesia que escucha, que abraza, que no se encierra en dogmas vacíos, sino que se abre al clamor de los más humildes. Un arzobispo europeo lo dijo con claridad: no buscábamos un reformador audaz, queríamos un pastor firme y humilde, y eso encontramos. Mientras los medios esperaban titulares de enfrentamientos o giros dramáticos, lo que emergió fue algo distinto. Un nuevo capítulo de una historia que no comienza de cero, pero tampoco se repite. Un papa que no llega para romper, sino para consolidar. No para dividir, sino para unir. No para imponer, sino para caminar junto a los demás. En un mundo tan acostumbrado al conflicto, esa fue la mayor sorpresa. Dentro de la Capilla Sixtina, mientras el mundo especulaba sobre estrategias y candidatos, los cardenales vivieron algo que muchos describieron como un remanso de paz. Algunos confesaron que llegaron al cónclave con hombres en mente, pero al escuchar a quien hoy conocemos como León XIV, algo cambió en ellos. No hablaba para persuadir, hablaba para compartir. En estos tiempos, eso es un gesto profético, dijo un cardenal africano. Otro, desde Canadá, relató que León intervino poco en las reuniones previas, pero cada palabra suya dejaba un silencio profundo, no porque buscara impresionar, sino porque invitaba a reflexionar. No buscó aliados, ni tejió estrategias. Simplemente caminó con sencillez y recordó a todos que el Espíritu no necesita campañas para obrar. Los testimonios revelan que la primera votación mostró una inclinación inesperada pero clara. Ya no había bloques ni agendas, había un reconocimiento colectivo. Este hombre no venía a imponer, venía a servir, dijo un prelado. En la segunda votación, la certeza se consolidó, y cuando se anunció su elección, el ambiente fue de quietud.
No hubo gritos ni aplausos, solo oración. Algunos lloraron, otros cerraron los ojos, pero todos sintieron que habían acertado. Un cardenal mexicano lo expresó con emoción. No elegimos a alguien que cambiaría el rumbo con ímpetu. Elegimos a quien ya caminaba en esa dirección, pero con una profundidad que nos conmovió. Esa profundidad sorprendió a los analistas. El mundo esperaba un líder carismático, listo para disputar el poder. En cambio, recibió a un papa que habla quedo, que saluda con calma, que no desvía la mirada ante el dolor, que prefiere rezar antes que planificar. Su elección, tan rápida, no fue casualidad ni falta de opciones, sino la certeza de que representaba lo que la Iglesia anhelaba: un rostro en quien confiar. Un cardenal italiano lo resumió: el mundo verá esto como un cambio suave, pero nosotros sabemos que no es una elección tibia. Es radical en su humildad. En América Latina, donde la fe a menudo se vive entre cicatrices, la noticia fue un soplo de esperanza. No es el Papa que esperábamos, es el que necesitábamos, decían los fieles. Mientras los medios intentaban descifrar la lógica del cónclave, en el Vaticano los cardenales coincidían en algo más simple y poderoso. León XIV no llegó con poder, llegó con autoridad espiritual. En un mundo hambriento de sentido, eso es más raro, más necesario y más transformador que cualquier reforma. Cuando el nombre de León XIV fue proclamado ante el mundo, muchos se preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿De dónde viene alguien que, sin figurar en las listas de los medios, logró conquistar la confianza de todo un colegio cardenalicio en tiempo récord? La respuesta no está en un currículo brillante, ni en títulos imponentes. Está en su historia, tejida en los márgenes. Nacido en los Estados Unidos, de familia migrante. León XIV vivió desde joven los contrastes de un país que ofrece sueños, pero también levanta muros. Estudió filosofía y teología en Europa. Se formó en la espiritualidad agustiniana, y sin buscarlo, halló su vocación más profunda no en las aulas, sino en los caminos polvorientos de América Latina. Durante casi 20 años, vivió en el Perú, como misionero en comunidades donde la luz eléctrica era un lujo, donde la misa se celebraba bajo árboles, y la pobreza tenía nombre, rostro y voz. Allí no impartió grandes tratados. Allí aprendió a callar, a observar, a acompañar. Una frase que lo definía entre quienes lo conocieron era: habla poco, pero cuando lo hace, sabes que viene del alma. En Chiclayo, donde fue obispo antes de ser llamado a Roma, dejó huellas imborrables. Caminaba sin escoltas, celebraba bodas improvisadas en patios de tierra, charlaba con vendedores ambulantes y, cuando lo llamaban Monseñor, respondía con una sonrisa: solo soy Luis, lo demás es un regalo. Pero no eran solo gestos. Su profundidad teológica era respetada por sus colegas. No era populista, era sólido. Leía a los padres de la Iglesia con la misma pasión con la que escuchaba a una madre contar su lucha por alimentar a sus hijos. Tenía una vasta biblioteca, pero en su mochila llevaba siempre lo esencial: una Biblia gastada por el uso. Un sacerdote brasileño que estudió con él en Roma compartió: Luis, como le decíamos, no hablaba de la fe como teoría. La fe era su forma de mirar el mundo. Por eso confiabas en él sin dudar. Su espiritualidad agustiniana marcó su vida. Como San Agustín, entendía que la Iglesia no es una estructura perfecta, sino un pueblo en camino. Por eso, sus prédicas repetían frases como: somos hijos del mismo dolor, y por eso debemos caminar con ternura. En las reuniones previas al cónclave, su figura comenzó a destacar, no por protagonismo, sino porque sus palabras, cuando hablaba, tenían el peso de quien ha pasado por el fuego. No prometió cambios, ni presentó planes. Solo compartió lo que el Evangelio le enseñó en el rostro de los pobres. Por eso, cuando se anunció su elección, en el Perú hubo fiesta. En Chiclayo se encendieron velas,
En Lima repicaron campanas y en pequeños pueblos andinos, donde aún recuerdan su voz serena. Muchos lloraron de emoción. Un catequista de Trujillo escribió: «No es un papa del poder, es un papa del pueblo». La elección de su nombre, León, no fue casual. Cada nombre papal es una declaración. Al escogerlo, Luis no solo honró a un antecesor, sino que trazó un rumbo. León XIII, con su encíclica Rerum Novarum en el siglo XIX, defendió a los que no tenían voz, proclamando que el Evangelio no puede predicarse de espaldas a la injusticia. León XIV lo sabía. En voz baja, pero firme, dijo al salir del cónclave: «Elijo este nombre por aquel que alzó la voz por los olvidados». En su primer encuentro con los cardenales, no dio un gran discurso. Les agradeció, pidió sus oraciones y habló de San Agustín y León XIII, recordándoles que la Iglesia no es fuerte por su poder, sino por su cercanía a los débiles. Un cardenal presente dijo: «No fue un papa hablando a príncipes, fue un cristiano recordándonos que somos servidores, no dueños del Evangelio». Su elección fue vista como un puente entre mundos que a menudo se enfrentan: lo intelectual y lo pastoral. León XIV no representa una ideología, sino una síntesis. Es profundamente espiritual, pero no ingenuo. Firme en su doctrina, pero flexible en su trato. Cree en la verdad, pero la predica con ternura. En universidades católicas, su elección desató entusiasmo. Teólogos, pastoralistas y educadores comenzaron a compartir sus textos, entrevistas antiguas, historias de su vida en el Perú. En redes, una joven estudiante de teología escribió: «Hoy volvió a tener sentido estudiar eclesiología, pero su impacto va más allá de los círculos académicos. En comunidades indígenas, barrios obreros y periferias donde la iglesia a veces llega tarde, su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza». Un migrante salvadoreño en Tapachula, al ver su foto, dijo: «No sé mucho de papas, pero si vivió en pueblos como el mío, tal vez entienda lo que pasamos». León XIV no ha dado aún un gran discurso, pero su vida ya habla. Una religiosa en Oaxaca lo resumió: «Este papa no viene a alzar la voz, viene a levantar al que ya no podía ponerse de pie. Y con eso, ya está transformando la iglesia». Las primeras reacciones del mundo oscilaron entre sorpresa, curiosidad y expectativa. Pero entre los cardenales no hubo dudas. En entrevistas discretas, sus palabras sorprendieron. Él no buscó ser papa, y por eso Dios lo eligió, dijo un cardenal europeo, emocionado. En los pasillos del Vaticano, el comentario recurrente no era sobre estrategias o poder, sino sobre lo esencial. Durante las reuniones previas, León XIV, entonces conocido por su nombre religioso, fue una presencia callada. Escuchaba, tomaba notas, hablaba poco. Pero cuando lo hacía, sus palabras calaban hondo, no por dramatismo, sino por su verdad. Un cardenal africano relató: «Nos habló del dolor de los migrantes, de las mujeres que rezan solas, de los niños sin escuela, de los jóvenes sin rumbo. No propuso un plan, nos invitó a escuchar el clamor del pueblo». Esa capacidad de incomodar con preguntas que devolvían al Evangelio marcó la diferencia. Un cardenal latinoamericano recordó: «Nos dijo, si no estamos dispuestos a llorar con los que sufren, no tenemos derecho a hablar en nombre de Dios». Esa frase hizo llorar a varios, no por sensiblería, sino por su verdad pura. En la tercera votación, un cardenal europeo confesó que, antes de depositar su boleta, pensó en los retos, las divisiones, las heridas de la iglesia. En ese silencio, el rostro de aquel obispo humilde le trajo paz. «Entendí que no necesitábamos un papa con todas las respuestas, sino uno que caminara con nosotros». Los cardenales comenzaron a describir a un hombre que no buscaba convencer, sino acompañar, que no tenía un lema, pero sí una dirección: ir a los márgenes, no como estrategia, sino como vocación. En una charla privada, un cardenal asiático dijo: «León XIV tiene la mirada de quien ha visto el sufrimiento
y no ha cerrado los ojos. Esa autenticidad inclinó la balanza. No ganó por tácticas, fue elegido por resonancia espiritual. En los días siguientes, mientras el mundo analizaba cada gesto del nuevo Papa, los cardenales compartieron en voz baja lo vivido en el cónclave. No hablaron de cálculos ni bloques, sino de discernimiento. Un cardenal italiano dijo: «Fue una elección sin tensión, no porque pensáramos igual, sino porque sentimos que el Espíritu ya había preparado el camino». Un cardenal mexicano relató que, antes de la votación decisiva, León XIV se acercó y le dijo: «Si soy elegido, ayúdame a no olvidar a los que no tienen voz. Recuérdame que solo soy un servidor». Esa humildad desarmó. Se notaba en cómo miraba, en cómo escuchaba, en cómo tomaba el café sin prisas, en cómo abrazaba a los ancianos, en cómo recordaba los nombres de los empleados del Vaticano que había conocido antes. Un cardenal africano añadió: «Estábamos cansados, no de la iglesia, sino del ruido. Él trajo silencio, y en ese silencio escuchamos al Espíritu». Una frase suya, dicha casi sin querer entre votaciones, quedó grabada. No necesitamos papas fuertes, necesitamos cristianos valientes. No llegó a los titulares, pero marcó a quienes buscaban un pastor, no un líder. Cuando alcanzó la mayoría, al aceptar el encargo, bajó la cabeza, respiró hondo y murmuró: «Señor, si me trajiste hasta aquí, no me sueltes». Ese gesto, más que cualquier plan, definió su pontificado. No el lenguaje de un estratega, sino la oración de un creyente, de alguien que no se siente dueño de la iglesia, sino parte frágil de un cuerpo que sirve. Cuando los periodistas preguntaban si fue una elección de unidad, los cardenales sonreían. Fue más que eso. Fue un reconocimiento de que la iglesia debe hablar desde la compasión. Y esa compasión no es débil, es firme. León XIV no habla para agradar, sino para consolar. No actúa para ser aprobado, sino porque el Evangelio es su forma de caminar. Un cardenal brasileño lo resumió: «No fue el más joven, ni el más famoso, ni el más citado, pero fue el más humano». Y eso explicó por qué, entre tantas opciones, fue él quien se convirtió en el nuevo sucesor de Pedro. Para los observadores externos, la elección de un papa es un juego de especulaciones sobre giros, tensiones o agendas ocultas. Pero con León XIV no hay rupturas escandalosas ni frases divisivas. Hay continuidad serena, discernimiento profundo, una iglesia que despierta desde dentro. Desde el primer momento eligió un lenguaje distinto. No habló desde la cátedra, sino desde el silencio. No marcó distancia con su antecesor, sino que construyó sobre su legado. No prometió reformas rápidas, sino un acompañamiento sincero. Su primer gesto no fue político, fue pastoral, y ese tono ha calado no entre los poderosos, sino entre el pueblo. En parroquias de México, Colombia, el sur de Italia o el Congo, los fieles comenzaron a hablar de él con palabras que hacía tiempo no se oían. Es uno de nosotros. No habla como jefe. Se siente cercano. Que no haya aparecido mucho en público no ha generado decepción, sino un respeto distinto. León XIV construye su pontificado desde la oración, no desde la popularidad. Una monja carmelita en Guanajuato lo expresó con sabiduría. Los papas que gritan pasan rápido. Los que oran se quedan en la historia. En Roma, los vaticanistas comienzan a reconocerlo. No es un papa de ruptura, sino de reforma interior. No busca cambiar estructuras desde el poder, sino desde el testimonio. Un periodista francés escribió: «No crea un nuevo estilo, regresa al estilo original del Evangelio». Y eso es lo que León XIV encarna, no una etapa de poder, sino de humildad eclesial, de cercanía con los que sufren, de atención a los sin voz, de escucha antes que juicio. La iglesia que nace con él no busca imponerse, sino acompañar. No condenar, sino consolar. No controlar,
sino servir. Ese cambio, que no está en decretos, sino en actitudes, reencanta a quienes habían perdido la fe. Un joven en Querétaro, que dejó la misa años atrás, escribió en redes: «Este papa no necesita decir mucho, ya lo dijo todo con cómo fue elegido». Mientras los titulares debatían si sería progresista, conservador, latino, europeo, reformista o tradicional, el pueblo sintió algo más hondo, un nuevo clima, no una revolución visible, sino una brisa que mueve las hojas cis, una iglesia que no se alza para imponerse, sino que se inclina para curar. En Puebla, un sacerdote anciano, tras más de 40 años en la misma parroquia, dijo en su homilía: «No sé si este papa cambiará el mundo, pero ya cambió mi forma de mirar el altar». Esa es la clave de lo que está ocurriendo. No una transformación estructural inmediata, sino una conversión silenciosa del corazón eclesial. En muchas diócesis de México, los obispos notan un detalle inesperado. Ha aumentado la asistencia a las misas diarias, no por curiosidad mediática, sino por un deseo renovado de volver a lo esencial. Como si la serenidad de León XIV estuviera despertando algo que estaba dormido, pero no muerto. En redes, cientos comparten frases como: «Con este papa quiero rezar. Siento que la iglesia vuelve a hablar mi idioma». No grita, pero su voz me sacude. Ese impacto silencioso llega incluso a quienes habían dado por perdida su relación con la iglesia. En colonias populares, prisiones, hospitales públicos y campos de jornaleros, se habla de León XIV no como un papa político o mediático, sino como alguien auténtico. Una mujer en Hidalgo, madre soltera y trabajadora doméstica, dijo con lágrimas: «No entiendo mucho de Roma, pero cuando lo vi, sentí que por fin alguien me veía a mí». En la Nunciatura Apostólica de México han llegado miles de cartas en estas primeras semanas. No piden favores ni exigen nada. Son oraciones escritas a mano, promesas de rezar por el Papa, testimonios breves y sinceros. Una, enviada desde Chiapas, decía: «Querido León XIV, no se preocupe por hablar pronto. Aquí lo escuchamos desde antes. Esa es la nueva etapa que parece iniciarse, no de grandes anuncios, sino de pequeños despertares. Una etapa donde la iglesia no busca defenderse, sino abrirse. Donde el liderazgo no se mide por el número de seguidores, sino por la profundidad de la escucha». León XIV no ha venido a polarizar, ha venido a reconciliar. No con diplomacia, sino con autenticidad. Y eso, como están entendiendo los fieles en todo el mundo, puede ser mucho más revolucionario que cualquier cambio estructural. En Roma, un cardenal lo resumió en una entrevista: «No es solo un nuevo papa, es un nuevo modo de ser iglesia que empieza a respirar». Y mientras el mundo intenta nombrar este pontificado en los rincones más olvidados del planeta, una certeza crece y se hace palabra. La iglesia no ha cambiado de jefe, ha vuelto a encontrar un pastor. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.